están, hermanos? Espero pronto saludarles y abrazarlos, que este tiempo de guardarnos sea de bendición también, que ayude en la comunión con nuestro Señor Jesús y que también ayude a restaurar a nuestras familias, como ya hemos hablado, ordenar nuestra casa, ¿verdad? Y antes de iniciar quiero orar. Señor, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y te pido por sus vidas, por sus familias, que tu palabra se haga viva hoy, Señor, y que penetre, Señor, huesos, coyunturas, tuétanos, que discierna los pensamientos de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy queremos compartir un poquito lo de los atributos de Dios. Hay veces que nosotros queremos agradar a alguna persona, pero si no le conocemos no le podemos agradar, y lo mismo sucede con el Señor. Si no le conocemos, nosotros no podemos agradar a nuestro Señor. Es necesario conocer sus atributos, y hoy vamos a hablar de dos atributos, que es la justicia de Dios y la misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es justo y que Dios es misericordioso? Pero vamos a ver cómo son estos verdaderos atributos, porque cada uno de nosotros quizá tenga un concepto igual o diferente de lo que es la justicia y de lo que es la misericordia. Quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, hace unos años, estando yo en la policía, hicimos un decomiso de droga y al final no la pusimos a disposición, y agarramos las personas y hicimos nuestra propia justicia, por decirlo así, repartiéndonos el botín. Lo quisimos hacer de una manera justa. Entonces, como yo había hecho el decomiso, pues yo consideraba justo que yo me llevara la mayor parte. Y practicamos la misericordia, porque digamos que les dimos salida a esas personas que traían esa droga, para que no lo volvieran a hacer, entre comillas, ¿verdad? Pero hicimos nuestra propia justicia y nuestra propia misericordia. ¿Cuántos de ustedes han hecho su propia justicia y su propia misericordia? Bueno, pues cuando no conocemos a Dios, somos tentados a crearlo a nuestra propia imagen, a nuestra propia semejanza, y adorarlo como mejor nos parece. Entonces, hay un ejemplo bíblico que me gusta mucho, es el de Saúl. Dios le da una instrucción precisa de lo que debía de hacer: destruir un pueblo. Y él rescata los animales y al rey, haciendo su propia justicia, es decir, y su propia misericordia, porque le dijo a Samuel, dice, aquí están estos animales para que los ofrezcas en sacrificio a tu Dios. Y esto no le agradó a Dios. O sea, Saúl pensando que eso le iba a agradar, pero no le agradó a Dios, y lo desechó como rey. Entonces Saúl hizo su propia justicia y su propia misericordia, pero no le agradó a Dios. Y entonces ustedes dirán, bueno, pues ¿cuál es la justicia de Dios, pastor? Bueno, tenemos esto. Uno, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, la sentencia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Esa es la sentencia, la ira de Dios está sobre todas esas personas, y todos estamos ahí involucrados. Entonces, la gente diría, bueno, entonces ¿por qué unos se van al infierno y otros se van al cielo? ¿Acaso Dios es injusto? Yo me porto bien, hago buenas cosas, buenas obras, no hago mal a nadie. Entonces esas personas consideran que son justos a sus propios ojos, pero ¿de verdad esa será la justicia de Dios? Bueno, yo quiero compartirles qué nos dice Romanos, porque pareciera que la justicia de Dios se aplica para los incrédulos al arrojarlos al infierno, y la misericordia de Dios se aplica para nosotros los cristianos, pero no es así. Vamos a ver qué dice Romanos respecto a la justicia. Romanos 3:25, acompáñenme. Y dice lo siguiente, dice,
Si todos hemos pecado, ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino. Pero Dios nos declara inocentes del delito de haber ofendido. Si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados, porque Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo de nuestros pecados y extinguiera el enojo de Dios contra nosotros. Él usó la sangre de Cristo y nuestra fe para salvarnos de la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué la gente no puede entender la justicia de Dios? Porque la única diferencia es que la ira fue desatada sobre de todos, sobre de todo género humano, pero la diferencia radicaba en que los que hemos creído, esa ira recayó sobre su Hijo. O sea, Dios desató la ira sobre todos, pero exceptuó a los que han creído en su Hijo, y esa es la única diferencia respecto a la justicia de Dios. Dios ha hecho justicia, Dios ha desatado su ira sobre todos, pero dice Romanos, otra vez lo voy a leer, dice: porque Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo de nuestros pecados, es decir, el de todos, dice, y extinguiera el enojo de Dios contra nosotros. Él usó la sangre de Cristo y nuestra fe para salvarnos de la ira divina. Esa es la única diferencia. Entonces Dios ha desatado su ira sobre de todos y su justicia es para todos. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Dios es misericordioso con todos? Y bueno, porque ese es su carácter. Esa es una de sus cualidades. Ese es uno de sus atributos. Ese es parte de su ser. Pero quiero compartirles algo, porque por eso a veces nos confundimos. Dios no tiene el deber de dar misericordia a todo ser humano. Dios tiene el deber de mostrar justicia con todos los humanos, como ya lo vimos. La ira de Dios es sobre toda iniquidad, sobre toda impiedad, pero ya vimos por qué nosotros hemos sido justificados por medio de la fe y por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿será que la misericordia también es para todos? Bueno, Dios quiere revelar su carácter, y por eso quizá nos tiene en este tiempo para estar escudriñando la Escritura y buscar su carácter, sus perfecciones, porque Él quiere que seamos a su imagen y semejanza, y lo que Dios hace en el mundo, lo que Dios está haciendo en el mundo es para revelar quién es Él. Entonces imagina que Dios fuera misericordioso, derramara su misericordia para todos, que nadie fuera al infierno. Entonces no podría demostrar su ira y su justicia, y si todos fueran al infierno, si todos fueran echados al infierno, no podría mostrar su gracia y su misericordia. Entonces para mucha gente es difícil entender esto del carácter de Dios. Quiero que leamos Romanos 9:22, acompáñenme. Dice así, dice: ¿no tiene Dios el mismo perfecto derecho a desatar su ira y su poder? ¿Contra quiénes? Contra los que ha preparado precisamente para destrucción, con los cuales ha sido hasta entonces paciente. Dice, Él también tiene derecho a tomar a personas como nosotros, judíos o gentiles, a quienes creó para derramar en ellas las riquezas de su gloria y tener misericordia de ellas con el propósito de ¿qué? ¿Cuál es el propósito? De mostrar al mundo la inmensidad de su gloria. Muchas veces no entendemos por qué Dios hace ciertas cosas de cierta manera, por qué suceden ciertas cosas en el mundo, pero cuando empiezas a entender su carácter, cuando empiezas a conocerle, entonces tu ser se empieza a formar a la imagen y semejanza de Él. Desgraciadamente todos queremos un Dios a nuestra imagen y semejanza, pedimos mal en nuestras oraciones, no le conocemos,
Creemos que ciertas acciones como buenas obras, como portarnos bien, como dejar ciertos pecados nos salvan, como bautizarnos, oh, ya me bauticé, ya soy salvo, voy a la iglesia, soy salvo. No, hermanos, hay una grande diferencia entre conocer su carácter y nosotros empezarnos a asemejar a Él para parecernos a su Hijo Jesús, para ser a su imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero animarte que sigamos escudriñando la Escritura, que sigamos conociendo su carácter, sus atributos, y que día a día trabajemos en ellos por medio de su Espíritu y por medio de llevarlo a la práctica cada día, lo que Dios nos está enseñando. Doy gracias también a todos aquellos que nos apoyaron en la repartición de alimentos. Esperamos este miércoles en 8 volver a hacerlo. Queremos ir a algunas zonas de muy escasos recursos y compartir lo que Dios tiene para ellos. Y bueno, haciendo un resumen de lo que hemos visto, la justicia de Dios es para todos, pero la misericordia pudiera hacérsenos injusto para algunos de nosotros, pero con esto termino y después oramos. Ahí mismo en Romanos 9:14 dice, pues ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y la respuesta es obvia, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado a toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Señor, te doy gracias, Señor. Ayúdanos a seguir trabajando el discipulado, Señor, para que las personas, Señor, puedan tener fe en ti, Señor, y en la sangre que has derramado para que tu justicia, Señor, caiga sobre ellos, Señor. Tu justicia para que ellos sean justificados, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos has justificado, nos has redimido, tu misericordia son cada día con nosotros. Gracias, Padre, pero queremos compartir esto a otros, Señor. Y es el tiempo para hacerlo y es necesario con nuestras familias, ahora que estamos con ellos, es necesario mostrar, Señor, tus atributos. Si nosotros no podemos mostrar tus atributos, Señor, vano es lo que queramos compartir, Señor, con nuestras familias, porque es los atributos, Señor, que has dado a nosotros, es nuestro testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.